iniciamos esta inauguración. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a tener nuestra enseñanza en esta mañana en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Les invito a todos a estar de pie y a los niños también que estén de pie. En la pantalla, si es posible, se les va a poner el texto para que ustedes puedan leerlo con la ayuda del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, todos los niños estando de pie. Muy bien, leemos la palabra del Señor unidos. Y dice la Escritura así: mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Una vez más dice: mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Oramos al Señor. Pequeñitos, repitan conmigo: Padre nuestro, en esta mañana, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te pedimos nos hables con tu palabra. Permite que quede grabada en nuestros corazones. Usa la vida del pastor para que pueda hablar tu palabra con confianza, sabiendo que haces más. Te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo muy amado. Amén. Amén. Muchas gracias. Ocupen su lugar todos los niños poniendo mucha atención. Para expresar, pequeñitos y hermanos, el amor hacia los hijos, los padres llegan a decir: por mis hijos doy todo. Algunos dicen: yo soy capaz de dar la vida por mis hijos. Y esto lo dicen aunque los hijos no se lo merezcan, porque algunos son rebeldes, porque hay niños que son desobedientes, pero los padres están dispuestos a dar ¿qué? Dice: a dar todo por los hijos. Entonces, aunque estos sean ingratos, el amor de los padres está siempre presente, niños y adultos. Pues así como recibimos el amor incondicional de nuestros padres a pesar de nosotros, de manera semejante recibimos la salvación. No la merecíamos. ¿Quién la merecía? Nadie. ¿Quién la merecía? Nadie. Pero nos fue dada por gracia. Es por eso que quiero hablar de esto tan importante. Dios nos salvó por su gracia. A ver, los niños repitan conmigo: Dios nos salvó por su gracia. Los mayores digan conmigo: Dios nos salvó por su gracia. Por eso cuando leemos la Biblia dice así: mas cuando plugó a Dios, así, ¿qué cosa? Que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre y me llamó así, me llamó por su gracia. ¿Se dan cuenta? Pequeñito. Aquí donde nosotros leímos el propósito de la carta que el apóstol Pablo escribe a los niños, a los hermanos de Galacia, era dejar claro que la salvación no se recibe por las cosas buenas que nosotros hagamos, es decir, las obras. La salvación no se recibe porque alguien sea muy bueno o tenga
una alta moral, la salvación no se recibe de esa manera, sino que Dios te la da en Cristo, aunque no la merezca. Oiga, la salvación, Dios te la da en Cristo, aunque ¿qué? Aunque no la merezca. Eso se llama gracia. Recibir lo que ¿qué? Lo que no merecía. ¿Qué es gracia? Recibir lo que ¿qué? Lo que no merecía. Niño, ¿cuántos de ustedes han recibido algo sin que lo merezcan? Yo estoy seguro que todos. Pero ahora la salvación es una gracia de Dios dada por Cristo el Señor a cada uno de nosotros, aunque no lo merecíamos. Por eso cuando el apóstol Pablo está hablando estas palabras y dice más cuando plugó a Dios, cuando Dios tuvo a bien, cuando a Dios le agradó, dice que me apartó desde ¿dónde? Cuando está diciendo desde el vientre de mi madre, está haciendo referencia a su llamamiento como apóstol, como embajador, como heraldo del evangelio. Pero cuando el apóstol Pablo ahora sigue diciendo, me apartó desde el vientre de mi madre, pero dice algo muy importante y muy relevante, y me llamó por su gracia. Es decir, nada vio en mí que tuviera un mérito para que Dios dijera a ese hombre llamado Saulo, y después se llamó San Pablo. Ese hombre llamado Saulo es muy bueno, lo voy a salvar porque es bueno. ¿Así mismo el Señor? No, sino que el Señor extendió su misericordia, el Señor desplegó su misericordia, y la gracia de Dios alcanzó a Saulo, a quien después ya lo conoceríamos como ¿quién? Como el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo. Entonces dice, Dios me escogió desde antes de nacer, es lo que está diciendo el apóstol pequeñito. Dios me escogió desde antes de nacer, y por su mucho amor me llamó cuando Él quiso, cuando a Él le plació. Por eso es que nosotros estamos viendo esto. Dios nos salvó, ¿por qué? Por su gracia. Dios nos salvó, ¿por qué, pequeñitos? Por su gracia. Así, Dios nos salvó por su gracia. Y quiero hablarles a ustedes de el mismo apóstol Pablo cuando el Señor lo salvó. Miren, quiero leerles Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Dice la Escritura de la siguiente manera. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Vamos a leer la Escritura pequeñitos, y dice así. Oigan bien, niños, oigan bien lo que dice la Biblia. Hermanos, oigan bien lo que dice la Biblia. Hechos 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a la sinagoga, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer.
Miren pequeñitos, amados hermanos, Dios nos salvó por su gracia. Nos dio la salvación, aunque no la merecíamos. Y en los primeros 2 versículos podemos ver nosotros esta realidad. ¿Qué es lo que andaba haciendo Saulo? Dicen los primeros 2 versículos, y Saulo respirando a una amenaza y muerte. ¿Qué es lo que había en el corazón de aquel hombre religioso, fariseo de fariseos, que conocía la ley, pero no había conocido a Cristo? Pues había en su corazón destrucción, quería acabar con los discípulos del Señor, quería acabar con la iglesia del Señor. Por eso dice, aún respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes para que le diera la autorización para ir a Damasco, a la sinagoga, para encontrar a esos discípulos, a esos cristianos, hombres y mujeres, y los trajese presos a Jerusalén. Miren cómo el plan de Dios es tan maravilloso. Uno estando en maldad, uno estando pecando, uno deleitándose en el odio, en la muerte, en el pecado, en la mentira. Y el plan de Dios para el pecador es que salvarte. Quizá más de uno de los que están aquí dirá, yo vine, no sé ni por qué vine y no me interesa, pero el plan de Dios para usted, el plan de Dios para los niños, es la salvación. Es una maravillosa gracia de Dios. Y lo vemos aquí en Saulo, un hombre que aparentaba ser religioso, que amaba a Dios, pero estaba lejos de esa realidad, porque su corazón estaba lleno de odio, su corazón estaba lleno de muerte, su corazón estaba lleno de rencor. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios tan grande, comienza a obrar en favor de aquel hombre que iba rumbo a Damasco para hacer prisioneros a los cristianos. Ese era su propósito. Seguir violentando a la iglesia del Señor, pequeñitos. Pero nosotros vemos cómo el Señor lo confronta y le hace ver a Pablo que estaba en un error. En este momento todavía Saulo. Miren cómo es el Evangelio. El versículo 3 dice, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, todavía no había llegado a Damasco. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo voy a llegar a Damasco. ¿Se dan cuenta de la soberanía de Dios? Que uno puede planear, pero Dios es el que determina si haremos esto o haremos aquello. Y el Señor no le permite llegar a ¿dónde? A Damasco, sino que primero iba a revelarse por gracia. ¿A quién? A Saulo. A Saulo. Por eso dice la Escritura, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Ahora, miren pequeñito, estamos viendo esto, cómo el Señor le hace ver a él que estaba en un error. Y cuando ese resplandor del cielo, dice Hechos capítulo 22, que usted puede dar una ojeada, vamos a ver la hora que era, Hechos capítulo 22, cuando él está dando también su testimonio, versículo 6, dice Hechos 22, 6, mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a qué, como a mediodía, donde el sol está en su cenit, donde el sol está en su punto ¿qué? Más fuerte, y donde está alumbrando en toda su intensidad. A mí me llama la atención esto porque dice la Escritura aquí donde nosotros leímos, le cercó un resplandor de luz del cielo. Si nosotros nos ponemos a pensar,
¿Qué luz hay más fuerte que el sol en esta tierra? No hay ninguna. Pero cuando la luz de Cristo brilló, opacó la luz del sol, porque la luz de Cristo brilla y sigue brillando intensamente para salvar al pecador. Ese es el poder del Evangelio, la luz luminosa que ahora ha brillado, niños, en nuestros corazones para la alabanza de la gloria de su nombre. Era el mediodía, no estaba en el ocaso, ni tampoco estaba amaneciendo. Era cuando el sol estaba en toda su fuerza. Y cuando uno lee Hechos 26, cuando uno lee Hechos 22, vemos cómo la luz gloriosa de Cristo fue aún más intensa que la luz del mismo sol, en toda su fuerza. ¿Se da cuenta por qué usted puede confiar en el Evangelio? Porque esa luz es poder, esa luz es poder, esa luz es poder, es poder de Dios para la salud. Y dice la Escritura, fíjense pequeño, dice, y cayendo en tierra. Oiga, cuando el Evangelio que es Cristo se da a conocer al hombre pecador, lo que hace con el hombre es que humillarlo. Tú no puedes decir yo soy cristiano sin antes haber sido humillado por el Evangelio, quebrantado. Así como cuando nos muestra al alfarero en Jeremías y el vaso que estaba en su mano, ¿qué hizo? Lo quebró. Aquí nosotros vemos a Saulo cayendo en tierra porque se había encontrado pequeño, nada más y nada menos que con el Evangelio, y el Evangelio es Cristo el Señor. Así podemos ver al Señor, así te quería ver. ¿A quién? Al gran Saulo de Tarso. Humillado, ¿ante quién? Ante el Señor. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, es que así es. Fíjese, él nunca hubiese escuchado esa voz sin antes ser ¿qué? Primero quebrantado. Por eso cuando alguien dice que yo no entiendo la palabra, yo no entiendo el Evangelio, usted necesita ser quebrado por el poder del Evangelio. Usted necesita ser quebrado por el poder del Evangelio para que sus oídos espirituales puedan ser abiertos y usted pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos revela. Cuando oye esa voz, Saulo, Saulo, ¿qué le dice el Señor? Porque está hablando Cristo. Le dice a Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y quien persigue a la iglesia, ¿persigue a quién? A Cristo. Quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Entonces, así le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo confronta el Señor y lo saca de su error, porque él creía que él estaba haciendo bien. Miren, niños, los últimos 2 versículos. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Dios nos salvó por su gracia. Y aquí vemos la conversión de Saulo. Miren, pequeños, dice, cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde y dice, ¿quién eres, Señor? Quiere decir, ¿conocía Saulo a Cristo? No lo conocía, por eso dijo, ¿quién eres, Señor?
alabanza sin conocer a Cristo. Alguien puede tener conocimiento de la palabra sin conocer a Cristo. Aquí estamos hablando de un filósofo, de un erudito de la ley, de un hombre que tenía un conocimiento tan grande de la Biblia, pero no conocía a Cristo. Por eso es que le dice, cuando oye la voz del Señor, ahora estaba escuchando la voz de Cristo. Le dice, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor?, le pregunta. Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la verdad, algunos dirán, yo no estoy persiguiendo a Jesús. Bueno, usted no estará persiguiendo a la iglesia, pero usted está huyendo de Jesús. Hay muchos que están huyendo de Él. Y entonces dice la Escritura, dura cosa que es dar cosas contra el aguijón. Y hablamos de una lanza que tiene una punta para picar a los animales y que puedan caminar. Lo que hacía, el Señor le estaba diciendo, ¿para qué te golpeas con esa lanza? Como diciendo, ¿para qué sigues caminando y peleando con Cristo? Vas a perder. Te estás lastimando, solito te estás lastimando. Entonces dice la Escritura, fíjense pequeñitos, a ver, pónganse de pie. Nada más los niños. Dice así, fíjense, Saulo temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando uno recibe a Cristo, lo menos que puede decir uno es que, dime aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ya uno no pone resistencia, ya uno no dice, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana, yo voy a vivir como yo quiera, no. Sino que uno se somete a Dios y entonces le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se dan cuenta, pequeñitos, cómo Dios salvó a Saulo por gracia, no lo merecía. Iba a buscar a los cristianos para encarcelarlos, pero el Señor ahí lo encontró cuando iba a Damasco y lo salvó, y lo perdonó, y lo restauró, y lo llamó a su servicio por pura gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Algunos de ustedes quieren decirle, Señor, yo quiero esa gracia. Gracias porque me has traído aquí. Y hoy queremos orar por los niños. Pero Dios también le ha hablado a usted. ¿A dónde va usted? ¿Saulo? ¿Iba a dónde? A Damasco. ¿Usted a dónde va? Y algunos dicen, yo al infierno. Pues tiene razón, al infierno. Pero Cristo hoy le ha encontrado. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso lo más glorioso? Cristo le ha encontrado. No quiere decirle póngase de pie también con los niños. No quiere decirle como Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Hoy quiero hablar con los pequeñitos. Aquí los pequeñitos van a venir aquí de este lado. Y si usted quiere venir, porque el Señor le ha hablado de este lado, puede doblar sus rodillas. Y vamos a orar al Señor. Cantamos el coro. Cante, por favor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo escucho muchas veces que la gente dice las oportunidades no hay que desaprovecharlas. Yo creo que esto es lo más grande. Esto es lo más grande. Arriba la mano para el Señor del mundo. ¡Usted a dónde va, amigo! ¡Usted a dónde va! ¡Cristo es esperanza! ¡Él ha encontrado hoy! ¡Venga a Él en el arrepentimiento!
acercamos ante ti. Aquí están, Señor, estas joyas preciosas que también necesitan de ti. Aquí están también gente adulta que necesita de ti. Saulo iba a Damasco en aquella ocasión, pero iba caminando hacia la condenación también. Así como muchos van caminando a la condenación, Señor, pero podemos ver tu gracia infinita. Salva al perdido. Obra tú. Por el poder glorioso de tu palabra, obra tú. Obra poderosamente, Señor amado. Salva a los niños. Salva a los niños. Bendice a los niños. Defiende a los niños. Guarda a los niños, Señor. Tómales en tus manos gloriosas. Muchas gracias, Dios, porque yo sé que tú serás con ellos. A los adultos que aún no te conocen, que han escuchado de ti, que han oído de tu palabra, pero que no te conocen, sálvalos. Sálvalos para gloria de tu nombre. Para eso los has traído. Para eso les has hablado con tu palabra. Hazlo tú. Porque en ningún otro hay salud. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas gracias. Muchas gracias por la obra que tú haces. Muchas gracias, Señor. Tu bendición te ruego sobre los niños en grande manera, abundantemente. Mañana ya iniciamos clases. Permite que puedan estar aquí a las 9 de la mañana. Gracias, Señor. Bendice ahora la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala, bendice el dador alegre, bendice a toda tu iglesia, Señor. Y así al momento de salir de ti, denos en paz, que mientras distante uno de otro, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todo, ahora y siempre. Amén.